día de hoy. Este es el último seminario de este semestre, el primer semestre de 2014. Entonces nos cayó así del cielo el tema. El doctor Rodrigo Patiño, que es investigador del Departamento de Física Aplicada de la Unidad Mérida, envió hace como un mes o 2 meses un mensaje a todos los, bueno, el buzón de los investigadores de CIMESTAB, sugiriendo que leyéramos un documento que generó el Foro Consultivo sobre la transdisciplina. Y pues con eso dije, bueno, pues existe el programa transdisciplinario, donde no nos interesa mucho definir la transdisciplina, sino ejercerla con proyectos específicos. Y pues de ahí surgió el interés de invitarlo a hablar de su tema. Él es egresado del Departamento de Química aquí de Zacatenco y está integrado al grupo de Fisicoquímica del Departamento de Física Aplicada de la Unidad Mérida. Y entonces nos sugirió este título y en principio está interesado en trabajar con nosotros en el programa transdisciplinario. Entonces la primera prueba para los candidatos es presentar un seminario y luego ya empezamos a hablar de detalles. Entonces este es el texto, Energía, un buen pretexto para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la transdisciplina. Por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Miguel Ángel que me invitó a dar este seminario. El tema, digamos, de la transdisciplina no es algo que yo domine, pero es que sí me interesa desde hace muchos años. De hecho, normalmente cuando empiezo a dar un seminario para estudiantes, siempre hablo justamente de este nuevo paradigma en que las disciplinas en sí ya se desarrollaron tanto durante el siglo XX que en esta época nos toca justamente juntarlas nuevamente en lo que es un solo rubro que tenga el propósito original, digamos, de explicar la naturaleza, que de ahí surgió la ciencia. Entonces, pues hace siglos, cuando empezó a desarrollarse cada una de las disciplinas, pues la idea era comprender la naturaleza, pero como esta es tan compleja, pues quisimos separarla en pedacitos para comprenderla. Pero ahora que hay tantos avances, pues el interés está en otra vez integrarlas, porque al final la naturaleza es solo una, ¿no? Entonces, este tema de energía es un tema que he venido trabajando en los últimos años, y les voy a hacer un resumen, digamos, de diversos trabajos de investigación en los que me he involucrado y que coinciden con la energía, aunque no es una línea precisamente, sino que son diferentes proyectos, pero que tienen, digamos, alguna parte que habla de energía, ¿no? Entonces les voy a hablar, digamos, de lo que he trabajado en los últimos 15 años. Y dividí la presentación en estas 3 partes. Que esta parte primera pues es un poco la trayectoria que tengo como investigador, ¿no? Y a veces justamente yo pienso que soy muy disperso porque trabajo en temas muy diferentes, lo van a ver, pero al final pues podría ser que en realidad me estoy saltando de una disciplina a la otra sin ningún perjuicio. Así que bueno, voy a hablar justamente de esto. Después un poco de reflexión sobre la energía como un tema de actualidad y pues cómo podemos resolverlo, ¿no? A través de la transdisciplina. Entonces, bueno, como estoy en este público que está interesado en la transdisciplina, pues por eso lo estoy mencionando mucho, ¿no? Les digo que normalmente no es algo
que haya reflexionado tanto o que me haya especializado. Pero pues casualmente mi vida ha funcionado así, ¿no? En saltos de diferentes disciplinas. Le puse biología, física o química, porque en realidad yo cuando era niño quería ser biólogo. Después, cuando estaba por elegir carrera, me interesé más por la física y al final decidí estudiar química. Entonces, eso me recordó justamente que cuando uno va en la primaria, normalmente no lleva biología, física o química, sino que lleva ciencias naturales. Que eso otra vez es integrar todas las ciencias, por lo menos las naturales, las diferentes disciplinas en un solo rubro, ¿no? Y después en la secundaria llevaba física, bueno, no, llevé ciencias naturales también, que después se dividieron en física, química y biología, ¿no? Entonces, no lo sé qué sea mejor, si enseñarles ya disciplinas otra vez o regresar a las ciencias naturales, porque finalmente, si estamos separando desde la educación, ¿cómo vamos a integrarlo después, ¿no? Y bueno, pues eso habla justamente de mi trayectoria. Entonces yo quería ser biólogo, después físico, luego químico. Bueno, esto sí lo logré. Después en mi doctorado me especialicé en físico-química, luego pasé a la biotecnología en una estancia postdoctoral, luego me contrataron en el departamento de física aplicada, regresé a la físico-química pero con sistemas de origen biológico. Eso me orilló a trabajar un poco de ingeniería y ahora me está empujando hacia las ciencias que llaman blandas. No sé por qué dividen entre duras y blandas, pero pues me ha empujado justamente a pensar justamente la relación con la sociedad y la educación a través de la ciencia, ¿no? Entonces les voy a empezar a hablar justamente de mi tesis doctoral, que fue aquí en el departamento de química, y trabajé con este sistema de compuestos que se llaman porfirinas. Son estructuras con esta forma, ¿no? que tiene un macrociclo con dobles enlaces conjugados, entonces se forma una dispersión electrónica a todo lo largo del ciclo, y estos fenilos que están en las 4 posiciones son característicos de las porfirinas sintéticas. Es más fácil sintetizar estas estructuras con fenilos que sin ellos, aunque en realidad estas porfirinas pues están basadas en algunos compuestos que existen en la naturaleza y que están relacionados con temas muy importantes, como con esta estructura, por ejemplo, encontramos a la clorofila, que es súper importante en los procesos fotosintéticos. Si le cambiamos el magnesio de la clorofila, que está aquí en el centro, con hierro, tenemos una estructura parecida a la hemoglobina, que es otra sustancia súper importante en los procesos de intercambio gaseoso y la respiración. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, esta estructura, digamos, es muy importante en fenómenos naturales, pero a nivel químico, pues no, yo trabajé con estas que son sintéticas. Hicimos diferentes compuestos, ¿no? Con diferentes sustituyentes en R y con diferentes metales, solo 2 en el centro, ¿no? Este metal que está al centro forma lo que se llama un enlace de coordinación, que es diferente de los enlaces covalentes y iónicos que conocemos. Nosotros trabajamos con estas porfirinas a través de técnicas termoquímicas para obtener energías de combustión, de sublimación y finalmente energías de formación de los compuestos, lo que en principio nos permite conocer, al comparar las diferentes sustituyentes, de energías de enlace. Entonces, en este caso, bueno, la energía de enlace, si aquí sustituimos esta X por 2 átomos de hidrógeno, cada enlace de nitrógeno con hidrógeno
tiene una magnitud de 377.4 kilojoules por mol. Es un enlace covalente. Si nosotros sustituimos ese hidrógeno por zinc, un átomo de zinc, o más bien un ion de zinc 2 o de cobalto 2, esa energía cambia entre el nitrógeno y el metal. Entonces aquí en este caso tenemos, para el caso del zinc, 185 más o menos 6 kilojoules por mol. Vean que prácticamente se reduce a la mitad de la energía covalente, y bueno, es precisamente la definición de un enlace de coordinación. La energía de interacción es mucho menor. Y si comparamos con un sustituyente hidrógeno, R, y con un sustituyente metoxi, pues entonces tenemos una diferencia que también es atribuible a los efectos de resonancia o deslocalización de los electrones en la estructura. Después, si cambiamos a cobalto, bueno, los experimentos se volvieron muy complicados, y si se fijan, la precisión que tuve en estos experimentos se fue muy arriba, muy abajo más bien, y el error se subió tanto, pero se nota de todos modos una diferencia de energía con esta que tenemos de zinc, ¿no? Hay una interacción mayor en este caso. Esto fue, digamos, parte de mi tesis doctoral, y después salté a un laboratorio de biotecnología donde trabajé con microalgas de la especie Chlorella vulgaris. Este laboratorio, el profesor estaba muy interesado, fue en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, y el profesor estaba muy interesado en trabajar la termodinámica de procesos biológicos, que como era, digamos, mi formación termodinámica y mi interés siempre fue los procesos biológicos, pues yo acepté con gusto esta propuesta de trabajar con microalgas. Cuando llegué al laboratorio me di cuenta que nadie había trabajado nunca con microalgas, entonces me tocó empezar desde cero. Había gente que había trabajado con bacterias, levaduras, incluso células mamarias, pero con microalgas nadie. Y entonces me tocó aprender, digamos, de cero a trabajar con estos organismos. ¿Cuál es el interés? Pues bueno, las microalgas, para empezar, son organismos unicelulares fotosintéticos que justamente aprovechan la energía luminosa para captarla y utilizarla en sus procesos metabólicos, ¿no? Entonces, la idea fue estudiar justamente la energía involucrada en estos procesos metabólicos, y para ello utilizamos un reactor calorímetro que, además de permitirme hacer crecer los cultivos, me daba información sobre el intercambio de energía que había durante los procesos. Nosotros para ello pues utilizamos este diodo, digamos, para iluminar al interior del reactor a partir de una lámpara externa a través de una fibra óptica, y de esa manera favorecer los procesos fotosintéticos. Al final pues nos quedaba este cultivo de color verde, tipo sopa de espinaca, y bueno, y vimos cosas interesantes, y entre otras, bueno, aquí presento los datos energéticos que obtuvimos para diferentes tipos de metabolismos, ¿no? Esta microalga en particular, como algunas otras, pues tiene la característica de poder funcionar o crecer utilizando diferentes fuentes de energía y de carbono. Entonces, el crecimiento llamado heterotrófico pues involucra solamente el crecimiento de las microalgas como el de las bacterias o levaduras, que no necesitan de la fotosíntesis, sino de una fuente externa de carbono, como es la glucosa. Entonces, trabajamos justamente con cultivos alimentados por glucosa sin luz, ¿no? Y obtuvimos pues una velocidad de crecimiento y una cantidad o rendimiento de calor o energía calorífica por mol de sustrato, ¿no? De glucosa utilizado.
Entonces en este caso, pues si se fijan, bueno, tengo estos valores a partir de diversos experimentos que realizamos. Este es un ejemplo, la línea azul de un cultivo heterotrófico, es la cantidad de energía, digamos, del proceso metabólico con respecto del tiempo. Los tiempos son largos, hablamos de unos 10 días de cultivo, y bueno, lo que se observa al principio es que hay una parte negativa, digamos, que se absorbe energía del sistema, y después se libera energía, ¿no? Por eso es positivo. Si cambiamos a un cultivo autotrófico, quiere decir que solamente la única fuente de energía es la luz, y la fuente de carbono es el CO2, o sea, se favorece simplemente, o sea, se privilegia el proceso fotosintético. Y bueno, el cultivo es mucho más lento, la velocidad de crecimiento es más pequeña, y el rendimiento energético es totalmente contrario al heterotrófico, ¿no? Aquí en este caso lo que está haciendo el sistema es absorber energía del exterior en la fotosíntesis, y bueno, con estos números. Si nosotros empleamos una mezcla del crecimiento heterotrófico, es decir, añadimos glucosa con el autotrófico, iluminamos y agregamos CO2, aunque sea el del aire, tenemos un cultivo mixotrófico que pues es mucho más veloz que cualquiera de los otros dos anteriores, o incluso que la suma de ellos, y que tiene una razón energética intermedia, ¿no?, entre los dos sistemas. Si nosotros a ese sistema le añadimos una fuente adicional de luz, o sea, la luz es más intensa, pues la velocidad es aún más alta, y el rendimiento energético nuevamente tiende hacia la parte autotrófica. Entonces, este tipo de mediciones pues nos permitieron justamente hacer de manera cuantitativa lo que nosotros conocemos normalmente cualitativo en sistemas biológicos. Después, cuando cambié al departamento de física aplicada, uno de los primeros trabajos que empecé a hacer fue trabajar con semiconductores a través de colaboración con colegas. Cuando uno llega como profesor y nuevo, pues en lo que uno forma su laboratorio, pues tiene que empezar a trabajar con lo que ya está. Y bueno, en este caso trabajamos con formación de películas delgadas de sulfuro de cadmio, que se utiliza como uno de los materiales para realización de celdas solares de segunda generación. Y bueno, en este caso lo que hicimos fue un depósito a través de un baño químico, o sea, se mezclan los reactivos y normalmente no se agita, pero en este caso utilizamos un eje de agitación con estos discos para poner los sustratos en los cuales se va a depositar las películas delgadas. Y bueno, vimos que esta velocidad de depósito pues depende justamente de la velocidad angular con la que estamos agitando el sistema. De tal manera que si extrapolamos a una velocidad angular 0, pues nosotros tendríamos la velocidad de depósito sin suministrar una energía adicional al sistema, ¿no? Que si se fijan, pues puede ser hasta el doble en el rango de trabajo que hicimos. Y encontramos muchas otras cosas, pero también, por ejemplo, que la relación de cadmio con azufre, la estoiquiometría, pues cambiaba justamente en función de la velocidad de rotación. Encontramos que la energía de banda prohibida
no cambia con la rotación, es decir, se forma un material con las mismas características ópticas y una rugosidad que tampoco cambia mucho con las velocidades de agitación, ¿no? Eso fue, digamos, algo que con lo que empecé y con lo que sigo colaborando, no voy a aburrirles con eso, pero después comencé ya como proyecto propio, trabajar con reacciones enzimáticas. En particular trabajé con una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que lo que hace es, bueno, esta enzima es la segunda en el proceso de glucólisis de las células, y lo que hace pues es justamente deshidrogenar la glucosa 6-fosfato a través de este reactivo NAD para obtener esta estructura oxidada, ¿no? Y este hidrógeno pues lo absorbe el NAD. Esta nicotina de nucleosa está considerada justamente como una molécula de intercambio energético en los procesos celulares. Bueno, esta reacción la estudiamos en un pequeño reactor que estaba inmerso en un baño de temperatura con agitación continua y con una sonda espectrofotométrica que me permitía determinar en tiempo real el cambio de la reacción. Eso nos permitió justamente pues medir cada 10 segundos el espectro del sistema de reacción, ¿no? Y cómo va evolucionando con el tiempo. Aquí está a 10 segundos, a 2000 segundos, y bueno, máximo, si lo graficamos contra el tiempo, pues obtenemos una línea como de este tipo, ¿no? Entonces, a partir de estas mediciones en tiempo real, pues nosotros podemos determinar la velocidad inicial de reacción, una cantidad cinética, y al final esta concentración al equilibrio me va a permitir determinar la energía del proceso, o por lo menos primero la constante de equilibrio del proceso, una cantidad termodinámica, y a partir de aquí se puede determinar la energía de reacción de este sistema. Si trabajamos diferentes condiciones, por ejemplo, aquí muestro las proporciones, ¿no?, entre los dos reactivos, la glucosa 6-fosfato y el NAD, en diferentes proporciones, son los diferentes colores, a diferentes pHs. También trabajamos a diferentes temperaturas, y bueno, uno puede observar la energía de Gibbs de esta reacción, que por ejemplo a pH más ácido esta reacción no se favorece, porque el delta-G es positivo, y a partir de pH 620 hasta 880 algunas veces se favorece y otras no se favorece, en dependencia de la proporción en que yo estoy combinando los reactivos, ¿no? Lo que sí encontramos a partir de todos estos resultados es que pudimos determinar la energía de formación de Gibbs del producto, como este valor, que a través de las correcciones adecuadas se puede determinar en sus condiciones estándar. Aunque trabajamos en todo este rango de temperaturas y de pHs, el valor siempre fue alrededor de este número, ¿no? Y eso me permite justamente poder determinar digamos, las propiedades termodinámicas de una molécula que no había sido estudiada anteriormente. Después trabajé, rememorando la experiencia que había tenido en mi estancia postdoctoral, trabajé con microalgas a través del interés de que algunas de ellas en condiciones especiales producen hidrógeno. Este hidrógeno, pues algunos de ustedes habrán escuchado, es interesante como un combustible
alternativo que pudiera utilizarse en los sistemas energéticos. En este caso, bueno, trabajamos primero con la producción de las microalgas. Uno de los problemas, digamos, básicos es que estas microalgas normalmente en estudios científicos se trabajan en condiciones de laboratorio, a temperatura e iluminación constantes, y nosotros dijimos, bueno, si el proceso tiene que ver con el aprovechamiento de la energía, pues no podemos gastar energía en iluminar y en mantener la temperatura constante. Entonces pues trabajamos al aire libre, utilizando, digamos, las condiciones de radiación en Yucatán, que son bastante intensas, de tal manera que, bueno, trabajamos dos estaciones diferentes: invierno, que es la temporada más fresca, y primavera, que es la temporada más calurosa, ¿no? Utilizamos 2 medios de cultivo y 3 diámetros de reactores, de tal manera que, bueno, aquí está la temperatura promedio en los experimentos. Vean que en invierno estamos hablando de una temperatura promedio de 25 grados, mientras que en primavera la temperatura promedio es de 30 grados, ¿no? La intensidad luminosa o radiación, pues total, igual, normalmente en invierno puede ser más pequeña que en primavera, aunque en estos otros experimentos no son tan diferentes. Entonces, a veces, son condiciones que no podemos controlar, hay igual de radiación en invierno que en primavera, ¿no? Pero la temperatura sí definitivamente es diferente. Y bueno, lo que medimos como parámetros es la concentración máxima de biomasa producida y la velocidad de crecimiento. Entonces encontramos cosas interesantes, como que el reactor intermedio, el de 90 milímetros de diámetro, tenía una mejor producción de biomasa, que en el invierno teníamos una mejor producción que en primavera, y que con el medio de cultivo Sueoca encontramos también una mejor producción que con el otro medio TP. Por el contrario, con la velocidad de crecimiento, aunque se encuentran las mismas características, digamos, para las mejores condiciones normalmente para el reactor de diámetro intermedio, para el medio Sueoca las velocidades de crecimiento son más pequeñas que para el medio TP, ¿no? A pesar de eso, el rendimiento mayor fue en esto, ¿no? Y bueno, esto lo atribuimos a la composición de los medios de cultivo, ¿no? En un caso en el que crece más rápido, tenemos, digamos, muchos nutrientes abundantes que permiten el crecimiento rápido, pero unos se agotan y ya no permiten el rendimiento final mayor, mientras que aquí, aunque hay algunos limitantes de nutrientes, los principales no están limitados y se puede llegar, aunque lentamente, a una mejor producción. Otro paso de la producción de biohidrógeno es la separación de las microalgas, que también lleva mucha energía para desarrollarse. Normalmente en el laboratorio se utiliza centrifugación, pero cuando estamos hablando de grandes cantidades, la centrifugación pues no es lo más apropiado para trabajar. Entonces trabajamos con un sistema de polímeros superabsorbentes. Estos polímeros son hidrogeles que lo que hacen es absorber el agua en cantidades muy importantes. Seguramente ustedes han visto en los arreglos florales modernos estas esferitas de gel, pues eso es lo que utilizamos. No es nada de alta tecnología, pero nos funcionó muy bien. Bueno, aquí tengo unas curvas de cómo se caracterizó el proceso, digamos, de absorción de agua y luego de secado, y cómo, bueno, se puede, digamos, reciclar estas esferas para
para absorber el medio de cultivo de las microalgas y después recuperarlas y volverlas a usar en el siguiente proceso. Y aquí tengo una curva de cómo se absorbe justamente el agua o se aumenta la concentración de las microalgas con respecto del tiempo utilizando estos polímeros, ¿no? Entonces, pues esta alternativa, digamos, de recuperación de las microalgas se vuelve muy atractiva en el sentido de que no se utiliza realmente energía para más que arrojar las esferitas y dejar que el proceso funcione. Y luego estas se secan en el sol y pues se pueden volver a utilizar. Y ya para la producción de hidrógeno, pues otra fase, ¿no? Pues hoy sí trabajamos en condiciones de laboratorio porque todavía no estábamos preparados para trabajar al aire libre. Entonces, bueno, pues tenemos aquí una fotografía con los reactores donde medimos diferentes condiciones de cultivo, ¿no? Desde la cantidad de biomasa, el cambio de pH o de concentración de oxígeno disuelto y lo más importante, la producción de hidrógeno, ¿no? En función de la cantidad de biomasa o de microalgas que estaban en el reactor, ¿no? Y entonces probamos estas 4 concentraciones y pues aquí podemos observar cómo el tiempo, digamos, de inicio de producción de hidrógeno aumenta drásticamente con la concentración de biomasa, ¿no? O sea, prácticamente cuando la biomasa es alrededor de 1 gramo por litro, pues el crecimiento se da casi, la producción de hidrógeno se da casi instantánea desde el principio, mientras que cuando la concentración es más bajita, de 50-70 miligramos por litro, pues tenemos que esperar aproximadamente medio día para que inicie esta producción de hidrógeno. Después también observamos que la cantidad total de hidrógeno producido pues varía en función de la biomasa. Y bueno, observamos que no necesariamente el de mayor cantidad de biomasa es el que produce más hidrógeno, que es este azulito, sino que hay una concentración límite, que es, en nuestro caso de estas que estudiamos, esta de 350 miligramos por litro, que es la que produce más cantidad de hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, ahí atribuimos estos resultados justamente a un efecto muy conocido para sistemas fotosintéticos, que es el sombreado, ¿no? Entonces, entre más concentradas son las microalgas, pues tapan el paso de luz para otras microalgas y entonces hay intensos cambios de fase luz-oscuridad que en principio podrían beneficiar el proceso fotosintético, pero que en un extremo pueden llegar a perjudicar. Y bueno, esto de trabajar con el hidrógeno me orilló también a trabajar en un proyecto en el que el requisito era resolver en un año algo más aplicado, ¿no? En cuestiones de energía. Y entonces empecé a hacer un análisis sobre el uso de recursos solares y eólicos en la península de Yucatán para producir hidrógeno, pero pues no con microalgas porque es una tecnología que todavía falta mucho por desarrollarse, sino con la tecnología actual, ¿no? Entonces, pues utilizando plantas eléctricas fotovoltaicas y eólicas en diferentes regiones de la península. Por ejemplo, aquí estoy comparando Cizal, que es un puerto en la parte noroeste de la península, contra Mérida, ¿no? Para la fotovoltaica y la eólica. Se hicieron análisis de las condiciones meteorológicas a lo largo de varios años. Tenemos en el CIMVESTAR diferentes estaciones meteorológicas en diferentes puntos del estado de Yucatán y bueno, a partir de esos resultados pues hicimos una apreciación de cuánta energía podemos recuperar en plantas tanto solares como eólicas, ¿no? En diferentes lugares. Vean que la superficie total a utilizar es aproximadamente la misma, aunque en los sistemas eólicos pues hay muchos espacios vacíos, ¿no? que pueden aprovecharse para otras actividades,
mientras que aquí, pues donde se pongan, a solo que sean techos, no puede ocuparse para otra cosa el espacio que se utiliza para las celdas solares. Los costos de instalación, esto fue utilizando aproximaciones en costos de Estados Unidos, porque todavía nosotros no tenemos mucha información aquí en México. Energía producida, entonces vean, por ejemplo, en CISAL tenemos una mejor producción que en Mérida para el fotovoltaico, y mucho más importante en el eólico, ¿no?, para CISAL que para Mérida. De esta manera se puede hacer un estimado de la recuperación de la inversión, y vean que, bueno, pues de los 4 sistemas, el que más conviene, digamos, o más atractivo económicamente es de CISAL, con una planta eólica. ¿CISAL está en el Golfo de México? Sí, está, digamos, en la punta donde termina el Golfo de México. Esa es la mera punta de la península, en su lado oeste. Y bueno, estos son costos de la energía, que pues tienen que ver justamente con el tiempo de recuperación de la inversión. Bueno, hicimos varias comparaciones y al final tengo esta tablita, ¿no?, que muestra los diferentes lugares. Mérida lo quité de la parte eólica porque, como vieron, da muy poquita energía eléctrica, mientras que los fotovoltaicos puse los 4 de todos modos en orden ascendente, digo descendente. Está CISAL eólico, pues la planta de producción que tiene mejores perspectivas, mientras que una fotovoltaica en Mérida es la que tiene menores perspectivas, ¿no? Estas son cantidades de energía que se podrían recuperar en un año. Luego la cantidad de hidrógeno que se podría producir por año o por día, y considerando esta cantidad por día, pues la distancia recorrida en un vehículo que funcionara, por ejemplo, con hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hice en el Laboratorio de Energías Renovables Nacional de Estados Unidos, a partir de una beca Fulbright que tuve, y que, bueno, pues como fue un año no me dio tiempo de hacer más. Estamos terminando de terminar el análisis, pero pues regresé a Mérida y empecé a trabajar con otras cosas que también derivaron del estudio de las microalgas, ¿no? Por ejemplo, pues notamos que el análisis de microalgas pues requiere de infraestructura de técnicas analíticas que pudiesen aprovecharse en tiempo real, ¿no?, o de manera remota. Entonces, una de las cosas que desarrollamos fue el desarrollo de un fluorímetro portátil que pudiera utilizarse utilizando diodos LED de color azul. Este es el espectro de estos diodos que utilizamos para excitar la clorofila de las microalgas, y a raíz de eso pues pudimos determinar el espectro de fluorescencia de la clorofila en estas algas en diferentes momentos, ¿no? Y vean, bueno, que tienen básicamente 2 señales, alrededor de 685 y otra de 740 nanómetros, y que pues estas van cambiando con el tiempo. De hecho, en una se favorece con el tiempo y en otra disminuye, ¿no? Y sin embargo, la relación entre 685 y 740 nanómetros pues tiene así una tendencia que tiene esta forma, ¿no? Aquí muestro 2 experimentos que muestran exactamente un comportamiento muy similar, ¿no? Que tiene que ver justamente con la evolución de la capacidad fotosintética de los organismos unicelulares con los que trabajamos. También nos dimos a la tarea de trabajar con el análisis de imágenes digitales. Entonces, pues
Estas son unas fotos, digamos, del tractor que se tomaron durante diferentes momentos del cultivo. Vean cómo, pues, de un color verde claro o incluso amarillo va a un color verde muy oscuro. Y por otro lado, esto es aquí lo que hicimos fue iluminar con una lámpara azul que en la oscuridad, de tal manera que lo que veíamos utilizando el filtro adecuado pues es la fluorescencia en rojo del cultivo, ¿no? Vean cómo al principio, cuando la concentración es muy baja, pues este haz de luz pasa prácticamente por todo el reactor. Este es el ancho del reactor, y pues ya desde el día 2 esta distancia pues disminuye drásticamente y hasta prácticamente desaparecer, ¿no? Esas dos propiedades, tanto en iluminación, el color del cultivo, como en la oscuridad, el paso del haz luminoso, los utilizamos para determinar la concentración en tiempo real de las muestras. Utilicé de tomar muestra. Esta es una foto del dispositivo que empleamos, ¿no?, para trabajar con la iluminación. Y bueno, aquí está la luminancia que se midió a partir de las fotos directamente para 3 experimentos. Y bueno, vean cómo los 3 tienen un comportamiento muy similar en función de la densidad óptica, que es un parámetro que normalmente se utiliza para determinar la concentración de los cultivos de microorganismos. En el caso de los experimentos oscuros con fluorescencia, pues hicimos 5 experimentos y bueno, encontramos, igual que aquí, el modelo era mucho más sencillo para los 5 experimentos, y que era simplemente que la distancia era igual al inverso de la densidad óptica, ¿no? O sea, de la concentración de las microalgas. Bueno, esta fue la parte más intensa, ya lo otro me voy un poquito más rápido. ¿Cómo está? Bueno, todo esto porque me ha llevado a trabajar a través de la energía, pues también pues me detengo a reflexionar justamente sobre este tema, que pues no es que esté de moda, pero es importante desde el principio de las civilizaciones, ¿no? Aunque pues los paradigmas han cambiado, ¿no? Yo pienso que pues al inicio de la humanidad esta parte era la privilegiada, ¿no? O sea, a nivel regional había desarrollos que lo que la parte ecológica era importante. Después, con el surgimiento de los estados-nación, nos fuimos de comunidades a regiones políticas, en los que ya la ecología dejó de ser tan importante y la económica era lo más imperante. Y pues no sé, a partir de los últimos siglos esta regional pues, ha ido a la parte global, ¿no? Está en su apogeo en estos momentos, y bueno, la parte de economía global es, digamos, lo que estuvo funcionando durante el siglo XX, y pues ahora hay como que un nuevo reenfoque hacia la parte de la ecología, y eso no sé si vaya a ser cíclico y luego nos regrese nuevamente a la parte regional, ¿no? Entonces, pues bueno, no está de más decir justamente cuáles son los problemas de la energía convencional que hemos estado utilizando en el último siglo, ¿no? La reserva de los combustibles fósiles ha disminuido, pero más importante, ha habido un deterioro ambiental importante, y que se demuestra en un cambio climático que pues tiene preocupada a la humanidad. Mientras que por otro lado pues hay un crecimiento constante de la población que cada vez demanda más energía, ¿no? ¿Cómo podemos resolverlo? Pues utilizando sistemas no convencionales, ¿no? Que están aquí ya
enlistado, así que seguramente lo han escuchado varias veces de él, ¿no? En particular, el hidrógeno pues se considera, bueno, en muchos casos se malentiende como una fuente de energía. En realidad es un vector energético que permite, a partir de la intermitencia de las energías no convencionales, digamos el sol tenemos de día pero de noche no, y necesitamos más energía de noche que de día. Entonces, ¿cómo podemos administrar esta energía solar? Pues a través de un vector, que podría ser bien la electricidad, que es lo que utilizamos actualmente, o el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno también es un sistema que puede permitir justamente esta interconversión energética, porque pues, su combustión pues, produce simplemente agua que se regenera en un ciclo, ¿no? Y por su versatilidad, porque se puede utilizar directamente en combustión para generar calor, en celdas de combustible para generar electricidad, o en motores de combustión para crear energía mecánica, ¿no? Bueno, transformar energía mecánica. Y otra cosa que ha resultado importante pues, es considerar los criterios de sostenibilidad en el desarrollo de proyectos energéticos, ¿no? Que involucran, digamos, el más importante es la reducción del consumo energético en todos los niveles, ¿no? Individual, regional, global. Si resolvemos la disminución del consumo energético, pues estaríamos, digamos, resolviendo prácticamente el problema energético. Hay mucho desperdicio, mucha inconsciencia en el uso de la energía, y además pues revertir las emisiones de CO2 que se han venido desechando en los últimos siglos, la utilización de residuos y recursos naturales renovables locales, ¿no? Porque estaban hablando de una planta de carbón generada de electricidad, una carboeléctrica que está aquí por la región de Teotihuacán, que alimenta pues, parte de la energía eléctrica de la ciudad. Y bueno, ¿por qué usar carbón si ahí no hay carbón, ¿no? O sea, el carbón, ¿de dónde viene? ¿Por qué no usar los recursos locales, ¿no? Y desarrollo de tecnologías medioambientales limpias, porque a veces que propongamos tecnologías que sean alternativas no quiere decir que sean mejores que las que ya existían, ¿no? Entonces, sí hay una fuerte presión hacia el desarrollo de tecnologías que, pues si van a afectar al medio ambiente, lo hagan menos que las que existen en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues la energía de por sí ya es un tema complicado, ¿no? Uno puede elegir algún puntito de todo este universo, pero en realidad pues se puede ver desde diferentes escalas, ¿no? A nivel científico, tecnológico, económico, o de legislación y política, y luego también en diferentes microescalas, ¿no? O sea, ya a través de una disciplina en específico. Pero si nosotros queremos resolver los problemas energéticos que tenemos en la actualidad, pues tenemos que integrarlos todos, ¿no? ¿Cómo podemos integrarlos todos? Pues creo que es el gran reto de la humanidad en este siglo. Entonces, bueno, paso a la última parte, que es justamente esto que llamo construir puentes o hacer nado libre, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que colaboremos o pues trabajar cada quien por su lado, ¿no? Entonces, para mí lo más importante a lo largo, digamos, de mi experiencia es que he visto que la comunicación es lo más trascendente y que tiene que ver a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo del tema de la energía con un biólogo o con un sociólogo, pues voy a tener un poco de dificultad, aunque todos seamos científicos. Y
empieza desde los términos que utilizamos, las perspectivas, el conocimiento de base que empleamos, ¿no? Y entre científicos y tecnólogos pues sucede algo similar. Entonces este es uno de los puentes que debo de construir desde el inicio, ¿no? Cómo podernos comunicar entre diferentes áreas a través de un tema específico, en este caso la energía, pero puede ser cualquier otro. Luego, de academias multidisciplinarias, ¿no? O sea, si ya yo puedo hablar con otro colega de otra área, pues al final podríamos formar diferentes perspectivas, porque pues si hablo de un grupo que habla sobre energía, no voy a desechar a otra parte, digamos, que sea de medio ambiente o de economía. Entonces, como todas estas áreas que son multidisciplinarias, poder juntarlas para hacer otro diálogo que también es importante, ¿no? Y bueno, esto a su vez pues nos lleva a comunicar la ciencia a niveles que no son los de los científicos o tecnólogos, sino pues por ejemplo a estudiantes desde el jardín de niños hasta el posgrado, al público en general y a los tomadores de decisiones, ¿no? Aquí esto es algo que he trabajado en estos 4 primeros, y en este quinto me he topado, yo siempre comparezco, entonces es súper difícil hablar con gente que toma las decisiones a veces sin tener bases, digamos, científicas de lo que se hizo. Y bueno, aquí rápidamente les hablo de una experiencia que tuvimos el último año, a través de un proyecto de comunicación de la ciencia, justamente sobre el tema de energías renovables. Y bueno, aquí lo que hicimos fue en 8 estados del país, impartimos cursos a monitores universitarios, en total sumaron más de 50. Eran chicos que estudiaban en la universidad o que acababan de estudiar. Les dimos una capacitación en términos de energías alternativas, para que después pudiéramos implementar talleres infantiles en los que a través de un juego les enseñábamos la importancia de los recursos naturales y bueno, hacíamos alguna incisión en la parte energética, talleres juveniles, los que les hablábamos de las tecnologías del hidrógeno a chicos de secundaria y prepa. En total atendimos a más de 8,000 niños y jóvenes, ¿no? ¿Esto fue en la unidad de Mérida o en los 8 estados? No, en los 8 estados. Cada estado atendió a cerca de 1,000 estudiantes, 1,000 niños y jóvenes, ¿no? Y en Mérida en específico hicimos este taller que se llama Energía en Imágenes, en el que invitamos a especialistas de temas energéticos como a especialistas en el uso de imágenes para la comunicación y abierto al público en general. Y bueno, el objetivo de este taller era que los asistentes propusieran fotografías o videos que hablaran sobre temas energéticos. Entonces, pues fue algo experimental, realmente no sabíamos cómo iba a funcionar. Tuvimos algunos casos de éxito en los que pues sí hubo como respuesta del público para comunicar estos temas, ¿no? Hicimos un taller más sobre conceptos básicos de energía para tomadores de decisiones recientemente, pero pues les cuento que no fueron bastantes personas, pero ninguno era tomador de decisiones, ¿no? Era gente interesada a través del público. Los organismos gubernamentales nunca dieron interés en este tipo de cosas, ¿no? Entonces por eso quise poner este caso
de uno de nuestros tomadores de decisiones, ¿no? Que tiene la instalación de una turbina eólica, pero pues la puso sin haber investigado antes, ¿no? Nada más fue un compromiso y al final pues estamos como cada quien haciendo esfuerzos por su lado, pero no hemos trabajado de manera conjunta a través de esta comunicación que yo creo. Pues bueno, pues esto sería todo lo que quería presentar. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Sí, introducir la parte de la difusión, bueno, a los estudiantes y bueno, tomadores de decisión no llegaron. ¿Eso fue financiado también con CONACYT? ¿Cómo fue la...? Sí, fue una convocatoria nueva de CONACYT, creo que acaba de cerrar la segunda emisión de la convocatoria. Se llamaba justamente Proyectos de Comunicación de la Ciencia. Y sí, pues ellos daban cierto financiamiento que nosotros usamos básicamente para dar becas a los estudiantes que iban a ir a visitar las escuelas. Entonces sí, acaba de salir una segunda edición de esta misma convocatoria, que creo que ya está cerrada ahorita, pero que otra vez la idea es que trabaje gente especializada en comunicación y nosotros no lo logramos, ¿no? O sea, nosotros fuimos científicos que estábamos interesados en comunicar, pero pues a partir de estas experiencias nos dimos cuenta que sí nos falta todavía tener el apoyo de gente especializada en comunicación. Pero vi el logo del Somedicit, ¿ellos participaron en algún momento? Aunque la convocatoria fue de CONACYT, ellos hicieron la administración de los recursos. Entonces realmente el contacto fue con la gente de Somedicit para desarrollar el proyecto. Sí, gracias por la presentación. Bueno, una pregunta y un comentario. Desde su punto de vista, bueno, y la respuesta, que es la comunicación de la ciencia a multinivel, y desde el punto de vista de la transdisciplina, en reciente estudio, no recuerdo exactamente si fue de INEGI, pero uno de los resultados es que el 70% de los mexicanos desconfiamos de nuestros, ¿no? Dentro de la sociedad. O sea, desde el punto de vista de la transdisciplina, ¿cómo vería esta parte social, ¿no? La parte propia de la cultura, la parte propia esta de la falta de confianza entre cada uno de nosotros, ¿no? Para creerle o para seguirle al que está al lado de nosotros, ¿no? Entonces, esa parte social, ¿cómo estaría o cómo la está enfocando usted? Y otro comentario es esta parte de los tomadores de decisión. En noviembre pasado fui a un congreso que se organizó por la Sociedad Internacional de Energía Solar, fue en Cancún el año pasado, y al final, para el cierre del congreso, pues invitaron a las conclusiones y a los comentarios del cierre del congreso. Pero es sorprendente que los servidores públicos, ¿no? O los tomadores de decisión nada más estén el primer día del congreso, ¿no? Para la apertura y el cierre de, ¿no? Cortar el listón ¿no? del congreso y todo esto. Así. Pero al final yo le preguntaba al director del ICES que qué triste era ver, o no, más bien no ver tomadores de decisión, ¿no? Y es más, durante todas las pláticas tan interesantes que hubo, ¿no? Sobre nuevos adelantos tecnológicos, y bueno, qué mejor sería que al menos al final les dieran como un resumen, ¿no? A los tomadores de decisión, pues para que vean que este tipo de cosas sirve para ser mejores, ¿no? Claro, sí, a mí, bueno, este tema de la comunicación de la ciencia surgió justamente de esta beca Fulbright, que me empujó hacia esa parte. Pero justamente en este caso teníamos que involucrar a un tomador de decisiones. Mi experiencia fue
yo fui con el secretario local de Desarrollo Urbano y Ecología y le hablé de mi proyecto, etcétera, y me dijo qué bonito, lo que sea, pero cuando lo invitamos a participar, no fue, ¿no? Entonces, a partir de ahí me di cuenta que justamente hay una barrera que no, que a veces es transparente, mucha gente no la ve, pero que existe justamente en el sentido de que los tomadores de decisiones toman decisiones no basadas en asesorías, digamos, de expertos, a veces sí, pero no de todos, o es más político, digamos, o económico que científica la decisión, ¿no? Y a raíz de eso justamente pues pensé que lo más importante o lo más fácil, digamos, es comenzar con la educación, ¿no? Esto que hablábamos de la sociedad que no confía, pues es porque a lo mejor no tiene las bases para hacer un análisis crítico, ¿no? Entonces yo creo mucho en que la solución de nuestros problemas está en la educación. Digo, no lo digo yo nada más, lo dice mucha gente, pero hay que empezar desde abajo, porque los tomadores de decisiones pues ya están como iniciados, pero si desde niños jóvenes empezamos a hacerlos conscientes, analíticos, a aprender conceptos básicos, pues yo creo que ellos van a ser los mejores tomadores de decisiones en el futuro, ¿no? ¿Alguien más? Eugenio. Sí, bueno, pues felicidades, Rodrigo, por los esfuerzos realmente transdisciplinarios, multidisciplinarios que se ven aquí. Creo que es una buena experimentación, así digamos, de cómo se puede mover la ciencia, ¿no? Buscando por todos lados. Pero yo te haría algunas preguntas en cuanto, me gustaría conocer tu punto de vista acerca de la potencialidad que tenga, dado tu tema de trabajo inicial, la posibilidad de tener celdas fotovoltaicas biológicas. Es decir, si por ejemplo utilizando las porfirinas con el ion coordinado que creas más conveniente y después depositadas en monocapas, que también hablaste de capas finas, tener sistemas de captación que pudieran realmente producir directamente energía fotónica en energía eléctrica, como ocurre en la fotosíntesis. Reproducir la fotosíntesis de manera industrial. ¿Qué perspectiva tienes? Hay trabajos ya de gente que trabaja, por ejemplo, con microorganismos fotosintéticos en celdas electroquímicas, y pues justamente ya hay pues demostraciones de que se puede producir electricidad utilizando este tipo de sistemas. Entonces está, digamos, en un nivel muy bajo todavía, o sea, necesita mucho desarrollo, pero Pero eso es con organismos, ¿no? Con organismos, ajá. No, yo digo ya a nivel molecular. Ya. Y que pudieras hacer ya dispositivos Bueno, que utilicen el proceso fotosintético para poder producir energía eléctrica. Hay celdas solares también, que se llaman ya de tercera generación, que utilizan sistemas electroquímicos de semiconductores con estructuras nanométricas, y que en su capa exterior tienen colorantes que justamente hacen esta función de la clorofila de captar como antenas la energía solar o la luz, y de tal manera que se transfiere a los semiconductores, y de los semiconductores a la celda electroquímica. Entonces se llaman celdas solares sensibilizadas con tinte,
y hay también un desarrollo. Son comparadas con todos los diferentes tipos de celdas solares fotovoltaicas, son las que tienen menos eficiencia. Y uno de los problemas básicos es que no duran mucho como las celdas fotovoltaicas en estado sólido, entonces se van degradando, incluso los colorantes se van degradando también y pueden funcionar a veces hasta menos de un año, ¿no? Entonces son celdas que todavía necesitan también mucho desarrollo. Los tintes que más han funcionado son tintes sintéticos que utilizan rutenio, por ejemplo. Entonces todavía no hay digamos una solución a este tipo de celdas, pero hay mucha investigación que va alrededor, ¿no? Desde los materiales nanométricos, a los tintes, las celdas electroquímicas, en diferentes direcciones se está trabajando para desarrollar. Sí, hay algo así. Primero Marco. ¿Qué tal, doctor? Me llama mucho la atención su presentación, la presentación de su desempeño profesional. Efectivamente, brincos, ¿no?, de un área a otra. Parece muy fácil. Aquí la presentación me brinqué y me fui y me vine, como que es muy fácil, pero entiendo que no es. Entonces, yo tengo en ese sentido dos preguntas. Uno, ¿es transdisciplina o es dispersión? En lo personal, ¿cómo lo considera? ¿Y por qué? ¿No? Si es transdisciplina o dispersión, es lo mismo. Yo creo que las dos rutas ofrecen pues beneficios, ¿no?, profesionales. Pero ¿cuáles serían los factores clave para que quien quiera tomar la ruta de la transdisciplina, parece que aquí son varios, o de la dispersión, ¿no? Podamos hacerlo con éxito? ¿Cuáles son esos obstáculos también que debiéramos evitar? Y ese sería uno en cuanto a dispersión o transdisciplina. Y el otro tema sobre la comunicación científica. También me llama mucho la atención este esfuerzo que de estar en niveles de investigación, de repente ¡fum!, nos fuimos hasta la primaria, la secundaria. Sinceramente, pocos investigadores les gusta entrarle a esos temas, ¿no? Formando gente y bajando esos temas tan complejos a que los niños los atiendan. Ya vimos un poquito de la explicación de cómo incide la comunicación, ¿no?, y cómo fue el experimento, pero me gustaría saber más la sensibilidad de por qué un investigador se involucra tanto en ese punto, y si volviera a repetir la experiencia, ¿qué haría diferente para que tuviera mejor éxito? Bueno, lo que presenté justamente fue una parte. Yo he hecho otras cosas todavía más dispersas. Esto fue lo que realmente enfoqué a la parte de energía, pero en general a mí lo que me ha movido en mi carrera científica es justamente el interés, digamos, de ciertos temas, tanto como el interés en colaborar con otros científicos de otras áreas, ¿no? Entonces, en realidad, no es que yo lo haya planeado, ¿no?, que voy a brincar de un lado a otro. Se ha dado y yo me he mostrado, digamos, abierto o interesado en hacerlo, ¿no? No sé si sea conveniente en el sentido de que no estoy dominando un tema, en lo que me estoy yendo de un lado a otro. Para mí es enriquecedor finalmente, pero si yo comparo con otro científico que se dedica a una disciplina o una línea de investigación más definida, pues él va a tener avances mucho más rápidos después de cierto tiempo, mientras que yo estoy aprendiendo y volviendo a aprender, y eso me va frenando, digamos, en la velocidad de desarrollo científico o en mis capacidades, ¿no? Y yo por eso pienso que más que estar saltando,
yo creo que una mejor aproximación es algo intermedio, estar colaborando, pero de manera real con otros colegas que puedan hacer diferentes cosas, todas alrededor de un tema central, ¿no? Entonces, para mí, digo, yo no escogí esto de estar saltando, se ha dado y la verdad que estoy contento con la experiencia, pero a lo mejor no es lo más óptimo, ¿no? Yo creo que si pudiéramos hacer más efectivas las colaboraciones, podríamos avanzar en grupo, ¿no? Más que una persona sola aprendiendo diferentes cosas cada vez. Y del lado de la educación, bueno, se presentó a mí siempre me ha gustado la divulgación de la ciencia. Desde que fui estudiante de doctorado trabajé o participé en lo que se llamaban ferias de la ciencia y pues hablar con el público, con los niños, pues es todo un reto, ¿no? A mí me parece que es la manera fundamental de entender un tema cuando tú lo puedes explicar a una persona que no sabe del tema, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido un reto que de hecho en los últimos años no había hecho, me había concentrado más en la investigación, pero que pues a raíz de esta, digamos, decepción que tuve con los tomadores de decisiones, dije, bueno, pues es que hay que empezar entonces desde abajo y pues lo que haga ahorita a lo mejor no va a ser inmediato, pero al final puede funcionar, ¿no? Lo que sí que pues fue una tarea que consumió mucho esfuerzo y que pues cuando digo 8,000 estudiantes del universo que hay en el país, pues es nada, ¿no? Entonces, de hecho nuestra propuesta o conclusión de este proyecto fue que pues lo que necesitamos hacer es no capacitar estudiantes, sino maestros de primaria, maestros de secundaria y prepa, y de esa manera ellos ya van a tener el conocimiento que cada año con año lo van a poder transmitir a los estudiantes, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, una lección que aprendimos, que no podemos hacerlo todo, pero sí podríamos capacitar profesores que pudieran transmitir de manera continua esto a los estudiantes que tienen cada año. Dante, luego regresamos con sugiere. Fíjese que a veces nos pasa de que nos gusta tanto una cosa que creemos que a todo el mundo le tiene que gustar. Es como el niño que le da una rana a la que quiere que sea su novia, ¿no? ¿Por qué la diste? Es porque me gustan las ranas. ¿Se ha preguntado usted qué es realmente lo que necesitan y quieren los políticos? Porque con esa pregunta básica, usted podría incidir con ellos para que ellos también incidan con usted. Porque si usted dice, es que mi tema es importante, pero la pregunta ¿es importante para el político? Sí, nuevamente, otra vez es un problema de comunicación justamente, ¿no? Sí, en efecto, yo puedo decir que mi tema es fundamental y de interés nacional o internacional, pero en efecto, pues el político tiene otras preocupaciones tal vez. Yo pienso que más bien tendría que haber un diálogo, ¿no? O sea, tendría que haber un mecanismo en el que los políticos o los tomadores de decisiones estuvieran interesados en dialogar, no en decir, a mí me interesa esto, porque lo que él dice va a ser también lo mejor, ¿no? Entonces tendríamos que escuchar las dos partes y construir algo de común acuerdo. Entonces yo creo que o sea, nosotros tenemos algunas bases y ellos también tienen algunas necesidades, pero no necesariamente se va a hacer lo de uno o lo del otro, sino construir juntos el camino, ¿no? Pero insisto, aquí se trata de conquistar. O sea, aquí no es de que estamos los dos juntos, no, es que uno quiere con la chava y es de uno que ir a conquistar, porque así es como lo están presentando muchas veces. Eso del diálogo, eso ya es después de la conquista.
No es así de fácil. Sí, yo de hecho, o sea, me declaré impotente en la conquista y por eso decidí batallar en otras líneas. No solté. Te sugiero luego Roberto y Nori. Bueno, ahorita estaban platicando de esto, pero por ejemplo estas leyes secundarias, por ejemplo en telecomunicación, ¿no? No sé desde cuándo, ojalá que no me escuche Carlos Link, pero pues tiene muchos años de que ha estado irregular, ¿no? Pero si la sociedad no manifiesta, no protesta, yo que no se cambia, ¿no? Y hasta ahora, pues qué bueno que el próximo año ya nos va a ser, ¿qué? 20.000 millones de pesos menos, ¿no? Los que vamos a pagar, ¿verdad? El porteo, larga distancia, etcétera, ¿no? En otros países ya está hecho eso desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, creo que nos hace falta voz. Bueno, lo que quería era, bueno, lo que comentó el doctor Friccione como que me activó un poquito. O sea, el espectro de la radiación solar es bastante grande. Sin embargo, el proceso de clorofila únicamente ocupa espectros muy específicos. Y así los colorantes también muy específicos. Entonces ahí es donde tengo la duda, ¿por qué la naturaleza a lo mejor es muy sabia? Y si absorbiera todo el espectro, las plantas no lo veríamos de color verde, ¿no? Pero es una satisfacción ver cosas verdes. Entonces eso significa que no está absorbiendo ese color, o sea, está desperdiciando ese componente mayoritario de la radiación solar. Entonces, no sé, biológicamente hablando, ¿por qué así es la naturaleza? O sea, no se está aprovechando el 100% y tan siquiera el espectro más rica, digamos, ¿no? Pero es ultravioleta azul o para la parte rojo infrarrojo, la que se está absorbiendo para el proceso de crecimiento de las plantas, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que como que la naturaleza está hecha de forma que no es perfecta en ese sentido, ¿no? Entonces no sé cómo lo ves esos aspectos y si has hecho alguna reflexión. Es algo un poco tal vez filosófico, no sé, la cuestión. Sí, claro, porque los expertos en celdas solares lo que quieren es usar todo el espectro. Entonces dicen, bueno, pues si nada más uso pues a lo mejor si uso este material tengo un espectro más grande y puedo aprovechar al máximo la radiación que de por sí ya está, ¿no? En el caso particular de la clorofila, yo creo que empieza más del lado, o sea, que la luz que se aprovecha es más del lado del ultravioleta, y de tal manera que se puede ir aprovechando hacia rangos más cada vez más altos de la radiación, pero en particular porque justamente ese color no lo he reflexionado todavía. Tal vez yo, bueno, como veo que funciona en la naturaleza es que nunca lo hace de una manera muy eficiente, ¿no? Nosotros siempre como seres humanos estamos acostumbrados a tratar de proponer procesos lo más eficiente posibles. En cambio la naturaleza lo hace como más pragmático y no importa, pues para qué va a aprovechar el 100% si tengo la radiación suficiente para aprovechar nada más este espectro pequeño, ¿no? Entonces, no sé. Es difícil. Roberto. También retomo un poquito la discusión de aquí del compañero y el profesor respecto a los intereses de los políticos, ¿no? Y bueno, yo lo que veo un poco es que resulta difícil la participación de los políticos porque hay intereses que no siempre son visibles, ¿no? Y yo me he preguntado, un mecanismo que usted utilizó fue la triangulación de acciones a través de la educación, pero al igual que el doctor Yasuhiro, pues yo creo que se tienen que tomar medidas que, pues más que buscar el diálogo, busquen imponer una medida, ¿no? Con el argumento que usted tiene, ¿no? Y demás. Y no sé qué tanto ha pensado al respecto de eso, ¿no? Si ha pensado algunas medidas como la alianza con otros actores. A lo mejor la alianza no es ni siquiera con el político, sino tal vez con la sociedad. Eso por un lado.
Y lo otro, me causa mucha curiosidad la parte que ha comentado respecto a la parte transdisciplinaria a partir de la colaboración. ¿Cómo lo ha pensado, cómo lo ha trabajado, ¿no? ¿Quién busca a quién? ¿Usted busca colaboradores o espera que lo busquen, básicamente? Por las dos cosas. Por las dos cosas. ¿Y cómo se dan? Sí, yo, otra vez, yo no, digamos, no, lo que he hecho no ha sido como muy reflexionado, ¿no? Son oportunidades que se van dando, casi todo es como muy aleatorio. Entonces, sí hay como que maneras de organizarlo hacia una dirección, pues es que hay que quizás parar el tren y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que pretendemos hacer, ¿no? Entonces, sí, trabajar, a mí me parece que, por ejemplo, la educación es trabajar con la sociedad, ¿no? Entonces, si la sociedad está mejor informada, no voy a ser yo particularmente, pero va a ser la sociedad que va a hacer una presión, ¿no?, sobre la toma de decisiones. Pero yo creo que el problema otra vez está en la comunicación desde nosotros, ¿no? ¿Cómo va a proponer yo un tema que es importante, digamos, para la sociedad, si no he platicado con mis otros colegas de otras disciplinas acerca de ese mismo tema, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a lograr que, o sea, no voy a decir yo creo que este es el tema, tenemos que decir nosotros, un conjunto, creemos que este es el tema, ¿no? Y bueno, y eso nos lleva otra vez, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta colaboración entre nosotros? Y eso es, digamos, es el reto que tenemos, porque estamos aprendiendo sobre la marcha. Esto es nuevo, ¿no? De estar tratando de hablar con las otras disciplinas. Entonces, yo creo que pues tenemos que experimentar y ver cómo va funcionando. Desde mi punto de vista, una manera sería justamente definir temas y juntar a la mayoría de los especialistas de las diferentes disciplinas sobre un tema de interés social, ¿no? o nacional, por ejemplo. Y entonces formar comisiones que logren justamente ese diálogo, pero ese interés del diálogo de verdad que sea importante, ¿no? Porque otra vez se han formado ya, yo sé, muchas redes y grupos, pero otra vez son intereses más particulares, ¿no? No se busca como que abarcar todo, sino pues yo conozco a fulanito y me interesa este tema y todo se maneja como a ese nivel. Es lo que normalmente veo, ¿no? Entonces yo creo que sí sería como importante definir estos temas generales y poner gente alrededor para discutir y terminar de definir a más detalle cuáles son realmente los problemas, ¿no?, que tendríamos que resolver como científicos. Nori. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Y primero quisiera hacer una anotación, que aquellos tomadores de decisiones aquí en México los entendemos solamente como los políticos, pero la teoría política en realidad incluye muchísimos otros actores en los tomadores de decisión, y bien decía el doctor hace un ratito, es que en otros países tienen esto más desarrollado. Entonces, felicidades, porque estás haciendo algo visionario que no está incluido en la teoría política como la que se hace aquí en México, pero que sí se hace en otros países y que sí se tiene contemplado como un modelo de análisis en otros lugares, con aquello de incluir tanto actores de la ciencia como actores civiles en la puja de incorporar el conocimiento para que ellos sean los que exijan ahora. Eso también se considera como un tomador de decisiones, como un tomador político, solo que aquí no es algo de nuestro haber, o sea, no porque no lo
puedas palpar no quiere decir que no exista, ¿no? Esa sería una. Y la otra es, mencionabas hace un ratito que en su análisis de todo lo que hicieron de esta como feria de ciencia para la sociedad, lo interesante sería capacitar maestros. Bueno, si esto no se los prueban, seguirían tomando en cuenta capacitar, seguir yendo a las escuelas y no capacitar maestros, o sea, como continuar si el proyecto de los maestros no se los aceptaran en algún momento. Y la tercera sería, tú has considerado de todo lo que has hecho, hacer lo que ahorita proponías, o sea, un como esqueleto de esto es lo que se podría, pero solo en esquemático, no en resumen extenso de lo que presentas aquí, porque fuera un poco, para los que no manejamos todos los términos tal cual los has presentado, digerible, vaya pues, que te pueda entender un político. O un estudiante interesado en O un sistema. Bueno, el primer punto, bueno, yo ya declaré desde el principio que soy totalmente ajeno a estos temas de transdisciplina. Digo más que, digamos, lo que uso es el sentido común, ¿no? Y esto creo que funciona en general porque a veces no tengo tan buen sentido común, pero en general funciona. Y luego, con el segundo aspecto sobre capacitación, sí, hay dos opciones realmente. Nosotros tratamos justamente al inicio del proyecto de tener el apoyo de la Secretaría de Educación Pública Regional, por ejemplo en Yucatán, y pues hablamos con los secretarios o subsecretarios de educación correspondientes, mostraron un interés bárbaro y dijeron, sí, claro, pues adelante, nos tienen todo nuestro apoyo, etcétera. Eso fue meses antes, pues dijimos, bueno, hay que trabajarlo poco a poco. Cuando llegó el momento dijimos, ya tenemos el personal capacitado, ya podemos empezar. No hubo ningún apoyo, ¿no? Ya se paró completamente. Y bueno, tenemos ese riesgo justamente, ¿no? De si los maestros o la Secretaría de Educación Pública no aceptan este tipo de capacitación, pues entonces pues no se va a poder por ese lado, ¿no? Pero pues entonces hay que trabajar del otro, pues por donde se pueda. Realmente sería un esfuerzo mucho más grande porque, digamos, pues se requiere de formar gente cada vez y pues conseguir recursos para que vayan a las escuelas, etcétera, y pues se vuelve realmente heroico, ¿no? Pero yo considero que hay otras formas, digamos, más que pueden llegar a más población utilizando recursos audiovisuales, por ejemplo. Entonces de ahí también nuestro interés justamente en este taller de energía en imágenes, cómo poder utilizar comunicaciones que impacten a mayor rango sin necesidad, digamos, de hacer todo este trámite de visitar escuelas, porque además algunas escuelas no abren tan fácilmente sus puertas a la gente externa, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor utilizar otros medios diferentes para llegar a más gente. Y el tercero ya se me olvidó. Como un esquema de trabajo general, no particular. Sí, un esquema, ahí no entendí muy bien la pregunta, ¿en qué sentido? Sobre la propuesta de trabajar con él. No de lo de feria de ciencias, sino de todo tu proceso como de análisis bioquímico, hidrógeno. Sí, en realidad, sí
pues se ha orientado mucho pues, el tipo de investigación que hago sobre diferentes factores puntuales, ¿no? O sea, sale una convocatoria, por ejemplo, yo trabajo con microalgas, salió una convocatoria en Yucatán que estaba interesada en energías renovables. Yo tenía esa experiencia de trabajar con microalgas y dije, bueno, pues microalgas para producción de hidrógeno, ¿no? Pero el proyecto se acaba y igual los resultados que me parecieron, digamos, interesantes, dije, esto no va a resolver el problema energético por lo pronto, ¿no? Entonces necesitamos otro tipo de acciones y entonces pues salió esto de comunicación de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues ha sido un poco aleatorio, realmente no he hecho esto de manera tan esquemática, pero pues podría intentar. Rocío y Marta, y ahí cerramos. Muchas gracias. No sé si has considerado que tu institución se acerque a un par de programas de la Academia Mexicana de Ciencias. Uno es La Ciencia en tu Escuela, en el que precisamente dan diplomados a profesores para sensibilizarlos en temas de ciencia y que a su vez, bueno, pues ellos lo transmitan a los estudiantes, porque en muchas ocasiones comienzan por los propios vicios de los profesores, ¿no? Entonces esa podría ser una. Y otro de sus programas se llama Cómputo para Niños, en el que igual si establecen un espacio donde se pueda llevar a cabo este taller, se designa una persona que venga a capacitarse al DF y trabaja con niños de la zona. A lo mejor eso podría ayudarte a que tengan un mayor acercamiento. Y en varios estados también, ¿no? Sí, eso podría ser. Pues sí, suena bien. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en un diplomado para profesores de secundaria, en el área de química, ¿no? Y entonces, pues trabajamos semanas con ellos y esto, pero fue a raíz de otro proyecto de educación, ¿no? Y sí, pues es justamente encontrar este tipo de cosas. Yo no había oído de ninguno de estos dos programas, ¿no? Aunque he participado en cosas de la academia, pues son otro tipo de programas, ¿no? Gracias. Marta, retomando lo del CONACYT, el CONACYT con su coordinación de divulgación de la ciencia tiene los programas, los convocatorios que va sacando. Tú sabes el impacto que han tenido esas convocatorias, cuántos proyectos como el tuyo se apoyaron, qué resultados tuvo, qué tan integral fue el asunto, o son como pequeños esfuerzos muy parciales como para cumplir con la nota de la divulgación científica de la CONACYT. Sí, en este caso fue la primera convocatoria en la que participé, ¿no? Y empezó mal desde el principio porque pues no había un límite, digamos, de financiamiento que no se cumplió al final, ¿no? Pues yo estaba proponiendo este mismo proyecto no para 8,000 sino para 28,000 chicos, ¿no? Y me dijeron, bueno, ya le aceptamos su proyecto, perfecto, y a la semana siguiente me dijeron, bueno, se lo aceptamos, pero le vamos a bajar al 30% de su presupuesto inicial, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí empezó muy mal, tuve que rebajar, digamos, las cuotas prometidas. Y bueno, la idea de ellos es que querían aceptar el mayor número de proyectos y entonces pues dividir el financiamiento a menores montos, ¿no? Para ver, porque pues supongo que era una cosa experimental, como es la primera convocatoria, ¿no? Entonces salió a la segunda, no estoy seguro de cómo funcionó la primera, ¿no? Nunca tuvimos una retroalimentación sobre los resultados de los otros proyectos. De hecho, justamente tengo conocimiento de otro proyecto que participó en la misma convocatoria porque una colega que iba a participar en mi proyecto, decidimos que cada quien iba a luchar por frentes diferentes, ¿no? Y nos aceptaron a los dos. Entonces, más o menos trabajamos, pero si no es porque nos conocíamos desde antes, nunca me hubiera enterado. Y ella trabaja también en
Mérida, ¿no? Entonces, no hay un esfuerzo de CONACYT porque haya ese tipo de colaboraciones o de conocimiento sobre las demás experiencias. Yo lo vería como dos partes, ¿no? Que CONACYT quisiera contribuir a la divulgación científica hacia el público en general, de alguna manera, y la otra es acercar a los científicos hacia la divulgación científica. Serían dos objetivos que serían importantes los políticos, pero así como lo estás platicando, pues no veo por parte de CONACYT como que este plan bien hecho, ¿no? Para la prosperidad. Sí, quizás los tomadores de decisiones no están bien informados. Sí, y es un problema que en general hay, ¿no? O sea, los resultados de mi proyecto, si no los divulgo yo, nadie los va a divulgar en CONACYT, ¿no? Entonces, o en Cinvestav incluso, ¿no? Así es un poco el problema del sistema en que estamos inmersos. Bueno, tenemos que cerrar. Bueno, yo tengo una pregunta en 2 o 3 comentarios, tenía 4, pero la observación de Rocío. Creo que la persona que está al frente de ese programa de la ciencia en tu escuela de academia, Carlos Boche, es muy eficiente, tiene recursos, no nada más de la SEP, sino de Televisa, de Telex, algo así. Es muy eficiente, pero por supuesto hay limitaciones en función del número de ejemplos, pero también ya está colaborando con modelos de otros estados, pero yo creo que abrirlo hacia el sureste sería muy buen, porque lo que necesitas es el contacto local, ¿no? Sí, porque o sea, yo pues conozco, digamos, a los directivos de la organización regional de la ANC, ¿no? Pero de esos programas, ¿no? Sí, no, por lo menos creo que no, bueno, los programas de conozco y no me interesa. Bueno, pero antes de que se vaya más gente, recuerden que, bueno, este es el último seminario del semestre, pero tenemos 2 sesiones más. El próximo lunes, que es una sesión muy importante, tenemos el primer examen final de doctorado de nuestra primera egresada, esperamos que sí egrese. Eso va a ser a las 10 de la mañana, y luego a las 12 tenemos una ceremonia especial para celebrar el 5º aniversario de la fundación del programa. Casi todos saben, pero sí tomamos como pretexto la edición de un juego de DVDs con 13 grabaciones de lo que se ha dado precisamente en este seminario. Algunos de ellos son tomadores de decisiones, Eugenio y Miguel Sosa hicieron ese trabajo y se seleccionaron en principio tomadores de decisión, precisamente un poquito para influir toda la retroalimentación, pero también porque fueron de las conferencias las más asistidas. Y al final de esa presentación en particular pudimos convencer para que hagan un poco de comentarios sobre nuestro programa, sobre esta actividad complementaria de nuestro doctorado, a la directora de becas y posgrados de CONACYT. Queremos también hacer ruido sobre nuestro programa porque nos van a evaluar en cosa de meses para pasar, esperamos, de programa emergente a consolidado o ya a nivel internacional, si soñamos un poquito, no creo, pero por lo menos consolidado. Y a Salvador Malo, que es un físico que ha estado involucrado en muchas actividades, en particular creo que es el cerebro gris que creó Leslie, y ahora está, de hecho, en el mismo puesto que tiene ahora, hace 30 años, ¿no? En el 84. Entonces ahora es director general de Educación Superior Universitaria de la SEP, y está codirigiendo una de nuestras tesis. Entonces, doble distinción y, por supuesto, el director del CINVESTAV. Entonces al final va a haber un vino de honor como Gadillos,
Nada más, el problema va a ser de que no es en este auditorio. Este auditorio va a haber una escuela de verano de física, entonces lo ocupa toda la semana. Entonces es un auditorio muy escondido. Está en el segundo piso del edificio donde está la hemeroteca. Entonces han ido y también toda la información sobre becas y pues se han ido los estudiantes a hacer trámites ahí sobre becas, solicitudes, ingreso y egreso. Está en el segundo piso de ese edificio. Bueno, ahora primero como la pregunta la voy a dejar al final, pero los comentarios creo que claramente tiene la transdisciplina, la mentalidad, el genio transdisciplinario, creo que calificas bastante bien para integrarte en nuestro programa, pero hay que consultarlo con el resto de los colegas. El otro, siempre se me olvidan los comentarios, pero muy bien, no espero en orden de importancia. Esto que mencionaste, de tratar de convencer a los tomadores de decisión, nosotros tenemos en el primer semestre un programa de conceptos fundamentales que la idea fue que recibimos realmente estudiantes muy heterogéneos, desde humanidades hasta ciencias duras exactas. Entonces seleccionamos un librito que en inglés se titula Física y Tecnología para Futuros Presidentes. Que precisamente tiene el enfoque, es una presentación muy general, pero muy bien fundamental, precisamente para hacer un repaso de toda la física, en particular ya lo de la tecnología de los últimos años, que tiene impacto sobre desarrollos tecnológicos sobre los que tienen que tomar decisiones, pues, futuros presidentes o también funcionarios, ¿no? Que es lo que nosotros le retiramos, por lo menos, de que muchos egresados lleguen a ser funcionarios que tomen decisiones sobre ciencia y tecnología. Y el último comentario, no, ya es más bien sobre la pregunta. Este Instituto de Energías No Renovables o Renovables de Estado aceptan también, participan gente de ciencias sociales, o es muy dirigido a aspectos me parece que sí está más orientada a ciencia y tecnología. Sí, no, hasta donde yo sé, digamos, lo más social es como esto que presenté de hacer cuentas económicas, etcétera, ¿no? Pero no hay, que yo sepa, gente especializada en el área social. Pues sí tienen postdocs y todo el sistema. Sí. ¿Dónde está ubicado? En Colorado. Alguno de esos estudios se podría... Claro, sí es muy interesante. Tienen muchas áreas, digamos, alrededor de las energías renovables. Y bueno, pues hago otro anuncio porque de hecho a partir de agosto voy a hacer una estancia sabática en un instituto que se llama de Energías del Mañana, que está en la Universidad de París, y sí tiene este enfoque más transdisciplinario, porque sí hay sociólogos, historiadores, economistas, aparte de los de ciencias duras. Entonces creo que igual están aprendiendo sobre la marcha. Hasta donde yo sé, todavía les cuesta trabajo interaccionar, pero pues es algo que también a mí me interesa ver, ¿no? Sí, de hecho, Daniel me dio una liga de qué es instituto o investigaciones transdisciplinarias. En Francia, ¿no? Entonces, donde han ubicado varios programas similares al nuestro, con información sobre tesis, proyectos, etc. Una conexión. Claro. O
sí es algo que ellos están comenzando a hacer de manera más sistemática. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora sí le agradecemos.